A mí en esta oportunidad me tocó presenciar los juegos desde acá. Yo había asistido a los tres anteriores, en esta oportunidad no estuve en Río de Janeiro y probablemente uno tiene otro nivel de lectura de las cosas cuando no está involucrado en el día a día de la cobertura. No es lo mismo estar pendiente del cierre, las 5, las 6, pasa la nota, no sé qué, que estar viendo, digamos, el panorama un poco más global. Y yo quería compartir con ustedes algunas de las conclusiones que me dejó esa oportunidad de haber podido mirar más el bosque completo que los árboles puntualmente como uno suele hacer cuando está en medio de la cobertura. El resultado, hay dos cosas que me parece importante destacar. Primero, que cronológicamente el impacto de la segunda semana fue, digamos, un choque de efecto muy fuerte, porque fue un éxito detrás de otro. Fue Yolimar Rojas, después fue Finol, después fue Stephanie Hernández, fueron los muchachos que en 2 días estuvieron metidos en disputar medallas de bronce en la lucha y en el taekwondo. O sea, todos los resultados se produjeron a partir de ese momento en que Yolimar Rojas gana la medalla de plata y arrancó todo un proceso importante de resultados a partir de ese momento. Pero lo que yo quería, digamos, un poco también poner de relieve es que ese golpe de efecto de la segunda semana no debe borrarnos la primera, donde pasaron muchas cosas que hay que revisar y donde, por supuesto, a uno se le olvida la escena de la película donde hubo el conflicto, se le olvida con la escena final del beso de los enamorados, pero en este momento, o sea, yo quisiera que como que estuviéramos mirando también esos otros hechos que se dieron que probablemente estuvieron en algunos casos por debajo de lo pronosticado. Una medalla de plata, 2 bronces y, como decía el profesor Eduardo Álvarez, 12 diplomas olímpicos, porque los diplomas incluyen el reconocimiento de los puestos del 1 al 8 y hay una posibilidad de agregar con un sello el color de la medalla que se obtiene en caso de que ese atleta ubicado entre el 1 y 8 sean medallistas. ¿Qué es, digamos, lo rescatable y lo que me parece muy interesante de estas medallas? A diferencia del pasado, donde obviamente no vamos a hablar de golpes de suerte, porque en Juegos Olímpicos no existen golpes de suerte, existe planificación y trabajo en función de una meta, pero en Juegos anteriores, en gran medida las medallas estuvieron relacionadas o con esfuerzos particulares, personales, que al final, en la recta final, contaron con un apoyo, pero no fueron planificadas para que se diera ese resultado, a diferencia, por ejemplo, de una medalla de oro de Rubén Limardo, donde incluso Ministerio, Comité Olímpico, reconocieron en su momento que ese era un proyecto iniciado por la familia Limardo Gascón e inicialmente impulsado por ellos, que luego contó con el respaldo del Estado, del Comité Olímpico. A diferencia de esa oportunidad, en esta ocasión sí una cosa hay que apreciar y hay que valorar es el hecho de que las tres medallas, son producto de proyectos claros y de atletas que se preparan en un ambiente competitivo similar al de todos los demás de la élite. Caso Stephanie Hernández, entrena en el Centro Mundial de Preparación de la UCI con Thomas Allier, uno de los mejores entrenadores del mundo, que fue 3 veces campeón mundial, con un equipo multidisciplinario detrás de ella, que incluye un psicólogo, que incluye un masajista, que incluye un preparador físico, que incluye, por supuesto, la presencia de Allier, que incluye hasta patrocinantes, que incluye patrocinio privado, que digamos, me parece valioso en un momento como el que estamos en Venezuela, donde obviamente todos estamos sintiendo los rigores de una crisis económica, y hasta equipo de medios y de imagen, ¿no? Caso Yolimar Rojas, entrena en España, en un centro de preparación perfectamente dotado,
con un entrenador que no solamente tiene una carrera personal histórica, 9 títulos del mundo, Iván Pedroso, una medalla de oro en Sydney, pero que además ya ha llevado atletas conducidos por él a la más alta expresión del deporte mundial. Estamos hablando del francés Teddy Tamgo, que ganó el salto triple del Mundial de Moscú en 2013. Es un atleta entrenado por Iván Pedroso. ¿Qué tiene, además de Iván Pedroso, Yulimar Rojas, qué tiene detrás? Tiene un kinesiólogo, tiene un psicólogo, tiene un coordinador técnico, que es además uno de los entrenadores de mayor proyección de Venezuela, que es Joval Montero, que es un muchacho excepcional. Entonces, bueno, tiene un equipo detrás de ella que hace las cosas y que viabiliza los resultados y que trabaja como se trabaja en la élite mundial. Entonces, eso me parece valioso, que no haya sido producto de un atleta dando bandazos que logró hacer un resultado, sino de un esfuerzo coordinado. Incluso ayer, en la rueda de prensa de Stephanie Hernández, ella decía que en su caso el apoyo había fluido de manera, digamos, muy armónica, tanto de gobierno como del Comité Olímpico Venezolano, Comité Olímpico Internacional, que le otorgó una beca de solidaridad olímpica, porque hubo una planificación muy rigurosa. Y ella relató que en octubre del año pasado ella pasó a una planificación de las 33 semanas que iban a transcurrir hasta el momento en que llegara su prueba. ¿Qué tenía que pasar en la semana 1, en la semana 2? En la semana 3, en la semana 4, y eso se cumplió rigurosamente, porque ella estaba previendo, ella y su equipo de trabajo estaban previendo la planificación exacta para llegar en el momento y en el punto en que debían llegar a los Juegos Olímpicos. Eso me parece súper valioso. Y el caso de Joel Finol, que es un atleta, como decía el profesor, se incorporó a última hora a la delegación, pero es producto, su desarrollo deportivo puede en parte atribuírsele a esa experiencia de la creación del equipo Caciques de Venezuela, que está participando en la Serie Mundial de Boxeo y que ha ofrecido una oportunidad de roce, de fogueo, de observar a otros competidores, de medirse en la élite del deporte mundial, y fue un proyecto apoyado y desarrollado parte por la federación, pero obviamente que contó con recursos del Ministerio del Deporte, y que partió también de la iniciativa del viceministro José Alejandro Terán, y que bueno, demuestra que estos 3 casos demuestran que cuando se trabaja coordinado, con esfuerzo, con seriedad, con planificación y con el equipo multidisciplinario y el respaldo técnico que demanda el alto rendimiento, se obtienen los resultados. Seguimos. Eso, digamos, me parece una cosa rescatable, pero ya lo mencionaba el profesor Eduardo Álvarez también durante su intervención, la relación atleta-resultado fue mucho mayor, porque bueno, obviamente, como les decía, el golpe de efecto de esta segunda semana da para una euforia y para decir el mejor resultado histórico, lo mejor que ha pasado en todos los tiempos. Obviamente no hay medallas para todo el mundo ni diplomas para todo el mundo, eso lo entendemos, pero igual pienso que estos son resultados que hay que mirar al hacer el análisis para planificar y para pensar de cara a un próximo ciclo. Estamos claros que la clasificación a unos Juegos Olímpicos es ya de por sí una hazaña, más en un país que todavía no tiene la estructura ni la maquinaria para crear campeones olímpicos, porque hay muchas veces que a uno le dicen, pero es que ¿para qué fue fulano si no iba a hacer nada? No sé qué. Digo, en países como Kenia, por ejemplo, para que un atleta logre entrar a la selección olímpica en 3.000 metros con obstáculos, vive una olimpiada previa en su país. O sea, tiene que medirse con 20 o 30 atletas que cualquiera de ellos puede ser medallista de oro en los Juegos Olímpicos. Incluso Kenia ha llegado a tener oro, plata y bronce en la prueba de 3.000 metros con obstáculos, que domina ininterrumpidamente desde, bueno, con una sola excepción. Ganó el 68 y de ahí para adelante ha ganado en todas las demás oportunidades que ha intervenido, con la única excepción de Montreal 76, que Kenia no fue por el boicot de los países africanos en esa oportunidad. En el caso de los cubanos, ese luchador que llega a destacar en un peso, tiene detrás de él una estructura enorme y una
con un nivel de competencia elevadísimo para él llegar a ganarse ese cupo. Ya es, digamos o sea, una criba súper difícil. Pasar ese tamiz de poder entrar a una selección olímpica en Cuba, en deportes como el boxeo, como la lucha, o en pruebas como las vallas o los saltos horizontales, es ya prácticamente haber disputado una Olimpiada previa. En Venezuela no tenemos eso. En Venezuela tenemos una Yulimar Rojas que, bueno, que ha contado con el apoyo que ha contado y que ha llegado a ese ambiente de rendimiento. Entonces, difícilmente podemos nosotros compararnos con esas otras potencias y decir, bueno, ¿para qué fue fulanito? O sea, yo creo que es muy importante apreciar el mérito de haber clasificado a unos Juegos Olímpicos, pero también mirar esto. O sea, mirar el estado en que llega el grueso, o sea, la delegación completa, no solamente el estado en que llegaron los que hicieron las medallas y los que hicieron los diplomas.